6 años, Orlando, de que atravesamos la peor crisis política, la peor crisis social. Alguien decía, es un Estado fallido. Yo no creo que sea el Estado fallido, para mí es un gobierno fallido. Los gobiernos han sido fallidos. Y partiendo de ahí, quiero tu análisis sobre lo que está pasando con la comunicación en este momento. Ahí vemos al amigo de la posta autoexiliado por hacer una investigación, y una investigación que dio a luz precisamente que el señor Lazo, iba a decirle al señor Moreno, pues son casi lo mismo, haya tomado esa decisión de la muerte cruzada. Un abrazo para ti, gracias por estar. Sí, Richard, a mí me preocupa mucho la situación de la comunicación en varios niveles y quizás en dos dimensiones que son fundamentales. La primera es la comunicación en general, lo que conocemos como periodismo, información pública, y la otra es la comunicación que ya está en otro nivel que tiene que ver con esta conversación mediática, digital, de redes sociales, que me parece tiene algunos elementos muy interesantes y otros en cambio que sí generan preocupación. Pero en general diría que vivimos un momento bastante extraño, donde no hay claridad en los conceptos, donde hay mucha contaminación. Como se dice vulgarmente, ya hay una toxicidad enorme, como un envenenamiento de la conversación pública. Me preocupa que ciertos sectores políticos giran alrededor de lo que ocurre en redes sociales y a partir de eso hacen incluso postulados, programas, estrategias de comunicación y a mí me parece que eso es muy preocupante porque dejas de lado otras cosas, otros sectores, otras preocupaciones y otros temas que creo que deberían estar en el debate público general. Por mencionarte una sola cosa, el tema de la migración es muy, muy doloroso y si no existiesen ciertos medios, algunos periodistas que se atreven a colocar los temas de la migración, el tema pasaría desapercibido en los medios de comunicación, que creo que es muy, muy doloroso y dramático porque se rompen familias, etcétera, etcétera. Y lo otro que sí me parece que además hay que ponerlo a consideración del país y de nosotros, de entre los periodistas, es cómo se ha ido degradando la calidad, la profundidad de la comunicación periodística, del relato periodístico en general. A mí me preocupa fundamentalmente eso porque ya los periodistas, primero que algunos ya ni siquiera escriben, y los que escriben, incluso por cierto compromiso, lo hacen tan mal en ciertos medios de comunicación que dejan pasar barbaridades que en mi época que trabajaba, por ejemplo, en el diario Hoy, un subdirector como Diego Araujo no me hubiese dejado escribir algunas cosas en la forma en la que están escribiendo ahora. Y por otro lado, obviamente está planteado el tema de la brecha esa entre los anticorreístas y los correístas, como si eso fuese el gran problema de este país. Así que, para empezar, te diría que eso es muy preocupante y quizás cierro con un dato que quizás a nuestra audiencia que nos ve y nos escucha les puede también preocupar. ¿Qué pasa con la comunicación oficial? ¿De qué tipo de comunicación oficial hablamos? ¿Qué comunica el gobierno? ¿De qué habla el gobierno? ¿De qué habla el presidente? ¿Quiénes son sus ministros? ¿De qué conversan los ministros? ¿Qué nos ponen a conversar los ministros? Y creo que eso es lamentable, porque yo, la verdad, si me acuerdo de 4 nombres de ministros, no me acuerdo más. Si me pongo a pensar en qué dice la SECOM sobre determinados temas, no sé qué. ¿Cuántas veces da entrevistas del presidente? ¿Por qué sale a dar entrevistas solamente en el exterior? Es decir, la comunicación oficial, que debe ser una responsabilidad política, pública, gubernamental, estatal, prácticamente está deshecha, diluida, anémica, no sé ni cómo llamarla ya. Orlando, pero ahí hay que partir de un tema que tú expusiste y que sí es preocupante y es muy preocupante, es esa comunicación que no es sólida, pero que hoy está manejándose con un teléfono y hay gente que piensa, y en esto yo no sé si coincides conmigo, que tener una transmisión en vivo en Facebook y una transmisión en vivo en YouTube ya son medios de comunicación o ya son canales de televisión y realmente YouTube los considera canales, pero un canal con un teléfono, Orlando, cuando para hacer un canal tienes que hacer una inversión, equipos de edición, equipo humano, gente que esté trabajando contigo, en fin. Y hoy, con la inteligencia artificial, toda la comunicación va de picada, Orlando. Está tan de picada que la gente ya no escribe, y tú lo decías muy bien. ¿Sabes qué hace? Le pone al ChatGPT, escríbeme un artículo y un editorial sobre Orlando Pérez, comunicador. Y el ChatGPT dice, tengo información de Orlando Pérez hasta el 2021, te lo puedo hacer. Y te tiras un editorialísimo, pero no es tu cabeza, pues, Orlando. Claro, claro.
A ver, por eso te decía que el tema de las comunicaciones en el plano digital, en la parte líquida, como dice Bauman y otros expertos, esa parte a mí me preocupa porque se ha generado varias situaciones. Una que mencionas tiene que ver con que algunas personas creen que por tener un canal o una cuenta de YouTube o una cuenta de Twitter o lo que sea, ya son un medio de comunicación y eso es completamente distinto. Es decir, un medio de comunicación, una estructura periodística de comunicación que elabora, procesa, verifica información, es otra cosa completamente distinta. Y eso ha confundido a muchos porque quizás una de las cosas que no hicieron los medios de comunicación cuando eran esas instituciones así grandes, culturales, incluso de orden político, era no haber dejado entrar a la gente. Por eso incluso mucha gente escribía cartas al director, mandaba mensajes y creía que con eso ya participaba. Ahora ya eso desapareció. Por lo tanto, alguna gente parecería que confunde su cuenta personal con un medio de comunicación y es una distorsión bastante grave. Lo otro tiene que ver con que las redes sociales sí efectivamente amplificaron el campo de la comunicación, generaron una mejor horizontalidad en la comunicación pública con respecto a las autoridades, a algunos personajes del deporte, de la farándula, de la política. En general le hicieron una comunicación un poco más cercana, más directa, pero también es cierto que eso fue inmediatamente por dos vías utilizado perversamente. Una por el capitalismo en sí mismo, que ya genera un montón de plata para determinadas personas, tienes que hacer un escándalo, crecer en redes, etcétera, haciendo lo que sea y con eso ganas plata. Y lo otro es la existencia de estos aparatos de ataque que les llaman trolls, bots, etcétera, etcétera, que por ejemplo en el caso del Ecuador ya se identifican claramente. Lo que pasa es que no discutimos de estas cosas. Por ejemplo, todo el aparato de bot y de ataque que tenía el gobierno del señor Lenín Moreno, conducido por la señora María Paula Romo. Eso, por ejemplo, se ha trasladado casi que automáticamente al equipo y aparataje que tenía el señor Fernando Villavicencio en su momento. Y lo otro es lo que vino con Creo, es decir, con el aparato de comunicación del señor Guillermo Lazo, donde hay personas que se las identifica como hijos bobos, etcétera, que han manejado eso, aunque niegan, aunque dicen lo contrario. Por supuesto, desde sectores del gobierno saben perfectamente a quiénes llevan la plata, a quiénes la pagan para que haga toda esta cosa, Crudo Ecuador, el suelo de la verdad y todas estas gentes que sabemos perfectamente que no harían nada de eso gratis, absolutamente. Entonces, en esa zona se ha contaminado. Y hoy, por ejemplo, les decía a algunos colegas, les decía, yo sería feliz el día que les apareciera Twitter, no por mí en particular, porque me decía, sí, pero tú tienes unos seguidores, un grupo de seguidores en Twitter. Le digo, no, pero se acabarían una cantidad de cuentas falsas y de aparatos que viven solamente de hacernos creer a todos que tenemos 50,000 likes, etcétera, etcétera. Y eso es falso. Hay personajes, no quiero mencionar los nombres porque después me atacan en redes, que tienen 20,000 retweets y cuando uno revisa los retweets son siquiera el 90% trolls, pero se creen, se autoconvencen, se elogian a sí mismo de que mi cuenta que tiene tantos seguidores, etcétera, etcétera, y eso es absolutamente falso. No te olvides que incluso en las cuentas de Lenín Moreno, como las de Guillermo Lazo, se encontraron casi que entre el 30 y el 40% de sus seguidores eran falsos. Y eso está respaldado con un aparato que se paga y se paga mucha plata. Si yo quisiera pagar por hacer ese tipo de cosas, necesitaría plata. Y yo no tengo plata para estar haciendo esas cosas. Así que esa es la parte perversa también de la comunicación. Y solamente cerraría con algo que sí creo que es clave, es que además de ser perverso, genera la idea en ciertos medios y en ciertos periodistas que de eso es lo que hay que hablar, de lo que posicionan en trend topics o en tendencias y creen y nos convencemos de que eso hay que hablar cuando en realidad, como te decía hace un momento, hay otros temas de los que no se está hablando. Ahora, Orlando, ¿cómo erradicar eso? Porque está haciéndole daño a la gente, están haciendo posicionamiento de mentiras que las convierten en verdades por el tipo de troles. Hacen tendencias. Hoy veía, por ejemplo, una encuesta de alguna encuestadora que decía que Noboa estaba con el 60%, o sea, ya es presidente. Cuando eso es absolutamente falso. Si tú vas a la ciudad, al campo, donde sea, y preguntas, hay una tendencia de Luisa González, pero en la ciudad le están metiendo a la cabeza a la gente, a los que miran Twitter, que es el señor Noboa el que está ganando. ¿Qué presientes tú en tu olfato periodístico de eso? A ver, yo lo que te decía, y hoy justo se publicó una entrevista que le hice a Alondra Enríquez, que es una experta socióloga
bastante joven, pero que me gustó muchísimo la entrevista, que tiene que ver cómo se está manejando el ecosistema digital. Y las encuestadoras, lastimosamente, ya no son lo que era antes, porque una encuestadora, para procesar lo que dice un público, una audiencia, necesita hacer la encuesta, esa encuesta se procesa, se maneja, y 2 o 3 días, o máximo 5 días, en el peor de los casos, se publica la encuesta. Pero en ese lapso de 2, 3, 4, 5 días ya cambiaron muchas cosas. Así que esa encuesta quedó votada digamos, el 20 de septiembre, y el 25 de septiembre ya no existe, que es la que estás mencionando, por ejemplo. El ecosistema digital, para lo cual hay herramientas, hay programas, hay cosas que se trabajan, esa es otra cosa. Y en ese ecosistema que hoy precisamente han comenzado a divulgar algunas personas, la tendencia muy, muy negativa es la de Daniel Noboa, en ese ecosistema digital, que es instantáneo, que es momentáneo, que se va verificando casi que en tiempo real, minuto a minuto. Y en ese mismo ecosistema, en cambio, Luisa González no tiene tanta presencia porque no pauta como el señor Noboa, pero su posicionamiento es bastante positivo, es decir, es altamente positivo. Si eso está ocurriendo en el mundo digital, quizás es lo que más se acerca a la realidad, y siendo lo que más se acerca a la realidad es lo que tú mencionas. ¿Por qué? Porque la gente, por ejemplo, te menciono una herramienta, Google Trends, que es la tendencia en Google. Cuando uno pone Google Trends en Ecuador, vas a darte cuenta qué es lo que está hablando la gente. ¿Por qué? Porque es las búsquedas que hacen en Google, que es lo que se busca en Gmail o en lo que sea que tenga relación con Google. Y eso a mí me parece que le está dando un clima, le está dando una temperatura a la realidad política del Ecuador. Y si eso está ocurriendo, las encuestadoras saben perfectamente que sus datos no son muy apegados a la realidad, o quizás no están mediatizados por ese otro clima mediático o digital que se vive. Y por eso yo diría que, por ejemplo, de lo que me han dicho, de lo que conversaba incluso con Alondra Enríquez después de la entrevista, por ejemplo, el aparecimiento en las últimas 48, 72 horas de Luisa González, tanto en redes como en eventos, le ha colocado en una posición, digamos, más blanda, más suave, más cercana a la gente, con una actitud mucho más empática con la población, se reunió con los choferes, se reunió con campesinos, etcétera, etcétera, mientras que el señor Noboa utiliza las herramientas que quizás le están recomendando, pensando que lo que no hizo en la primera vuelta lo tiene que solventar en la segunda, y eso no le da buenos resultados. Por lo tanto, estas herramientas digitales, siendo buenas como herramientas, también hay que saberlas utilizar para entender esa realidad. Y por eso creo que este es un momento muy importante, incluso para desmontar aquellas tendencias que se generan en Twitter, que es la parte más tóxica, pero que también puede ser un índice, un síntoma, perdón, de lo otro que te decía, de lo perverso, cuánta plata meten. No te olvides que en la primera vuelta, quien más gastó en pauta digital se llama Daniel Noboa. Y ahora que estuvimos en Guayaquil a propósito de la presentación de mi libro en la Feria del Libro de Guayaquil, en cambio veo que las pancartas de Daniel Noboa inundan la ciudad de Guayaquil. Yo no sé si eso, en vez de darle más presencia, más posicionamiento, quizás genere un rechazo, porque es como muy grotesco, como muy grosero, el tenerle por todo lado en el mundo digital, por todo lado en la calle con las pancartas, mientras no le escuchamos esa sintonía con la población, que es lo que dice Alondra Enríquez, con los problemas que vive la gente. Así que me parece que este es un momento distinto, es una situación muy particular, y quizás lo toquemos más adelantico, nada más el tema del debate, que también es otro mito que se ha ido creando. Indudablemente. Orlando, ¿qué pasaría con el Ecuador en comunicación, con la sociedad civil mismo? ¿Qué pasaría si gana el señor Noboa? ¿Vamos a tener el mismo tipo de persecución? ¿Vamos a tener el mismo tipo de políticas públicas sosas? ¿Qué va a pasar, Orlando? Pero yo creo que, coincidiendo con algunos análisis que han hecho algunos, más alguno que otro dato que he ido como recabando en los últimos días, yo creería que sería un peor gobierno que el de Guillermo Lasso. Me parece que sería peor en muchos sentidos, pero ya que estamos hablando de comunicación, ¿por qué? Porque el grupo Noboa es muy agresivo económicamente, es decir, es muy agresivo en los negocios, en la forma de actuar en los negocios, y ya desde hace algún tiempo se notaba que ellos no tenían muy buenas relaciones con los medios de comunicación. A mí me parece incluso sospechoso si estas posturas que va teniendo Ecoavisa, El Universo, me parece muy sospechoso, porque ellos saben que un gobierno de Daniel Noboa
que a diferencia de lo que le dicen de Luisa González, ahí gobernaría no solamente Álvaro Noboa, sino todos los que trabajan en ese aparataje llamado el Grupo Novis o el Grupo Noboa. Y ellos tienen unos intereses muy marcados, ellos tienen problemas con algunos medios de comunicación y quizás ahí levantarían otro tipo de relación con los medios, no solamente con los, digamos, correístas o como lo quieran llamar, o de izquierda progresista, sino también con algunos de la derecha. Y yo por eso creo que entraría en una disputa bastante complicada con esos medios. Y por otro lado, que es grave, esto que voy a decir es muy grave, no hay transparencia en la gestión del señor Daniel Noboa, no hay transparencia en la gestión del Grupo Noboa. El hecho de que tengan evasión fiscal que suma más de 140 millones, creo que está cerca de los 144 millones, eso va a crear unos problemas, eso le crearía unos problemas. Y estoy haciendo esta hipótesis, aunque yo creo que no va a ganar, te lo digo desde ahora y quizás esto quede grabado, yo creo que no va a ganar. Quizás el triunfo de Luisa va a ser de 2, 3, 4 máximo puntos de diferencia, pero Luisa tiene todas las de ganar por algunas condiciones. Pero volviendo al tema de la comunicación, en cambio me parece que los medios con Luisa González de ganar las elecciones repetirían el libreto que tuvieron con Correa. Y entonces el gobierno, la administración política de Luisa González tendría que contar muy consistentemente con el rol que van a jugar los medios en el caso de un gobierno de la Revolución Ciudadana. Orlando, los periodistas han sido perseguidos, tú has sido perseguido, amenazado y todas esas cosas por tu posición vertical, honesta en la comunicación. En algún momento yo decía, y alguna vez le hacía una entrevista al presidente Correa, yo le decía, presidente, este medio es de izquierda. Y me dijo, no, tú no puedes decir que eres de izquierda. No, yo sí puedo decir que soy de izquierda porque el medio es de izquierda. Que sea ético como periodista y que le dé cabida a la diestra y a la siniestra, eso es otra cosa. Claro, claro. Pero Orlando, el problema de la comunicación en el Ecuador es que no han delineado sus líneas políticas. Y allí hay un problema gravísimo, ¿no? Confunden a la gente. ¿Hacia dónde caminamos? Debe de haber algún prospecto de generar o fortalecer una ley de comunicación que ya quedó hecha, pero que tiene algunos vacíos en tanto en cuanto a lo que los medios tradicionales hacen. Te insultan, te dejan ahí y te dejan embarrado. Y también en las redes, pues, Orlando, hoy las redes se han convertido en un pasquín digital. Acuérdate los pasquines que antes entregaban puerta a puerta, te denigraban, te decían de todo. Hoy las redes están haciendo lo mismo. ¿Qué se tiene que hacer para fortalecer, para evitar que esas cosas sigan? Mira, yo creo que aquí hay que entrar en otro tema que es muy importante. Yo creo que la comunicación está en una crisis muy fuerte, la comunicación como conocíamos, es decir, la de los medios tradicionales, institucionales, que generaban, digamos, un cierto reconocimiento, un prestigio social, etcétera, los diarios, los canales. A mí me parece que eso se acabó, ya no existe, tan es así que los diarios ni siquiera ya imprimen, si revisan la cuenta de Twitter, se informa a su cuenta de TikTok, no más allá de eso. Porque además ellos han generado ese rechazo. Por ejemplo, te cuento una anécdota muy puntual. El día viernes yo presenté mi libro, No gozarás los cuentos de la cama vacía en la Feria Internacional del Libro de Guayaquil. El camarógrafo y el periodista de Coavisa filmaron mi presentación, estuvieron ahí. El domingo, cuando pasaban el reportaje de la Feria del Libro, no pasaron esa parte. Y voy a decir algo que puede parecer desde mi punto de vista medio vanidoso, pero fue la presentación de ese día viernes la que llenó esa parte del auditorio. Los otros dos autores, el que me precedió como el que después, estuvieron no siquiera ni llegaron ni a la mitad, pero de ellos sí pasaron en Ecuavisa. Es decir, el periodista, escritor Orlando Pérez para Ecuavisa, que hizo el reportaje de la Feria Internacional del Libro del viernes, no existió. Pero los otros, que no tuvieron la audiencia que yo tuve, ellos sí estuvieron ahí. Eso, por ejemplo, a la gente que va a ver mi presentación y que no se ve reflejada, en Ecuavisa le molesta, le fastidia. ¿Por qué no me pasaron si yo fui a verle a este señor por una u otra razón? Entonces censuran. Eso es una cosa. La otra cosa es la que están haciendo muy perversamente personajes como Roberto Aguilar, como el señor Martín Payares, que utilizan a los medios para ofender, para insultar, para regar odio, para imputarme delitos, utilizando un medio de comunicación, que si yo les sigo un juicio por imputarme delitos, falsamente delitos, se convierten en víctimas.
Entonces, el señor Roberto Aguilar me imputa delitos, pero si yo le sigo una demanda, se vuelven víctimas. El señor Carlos Andrés Vera, quien le conoce popularmente como el hijo bobo, me imputa delitos, le sigo un juicio y resulta que él es una víctima, que yo me quiero enriquecer, que me quiero llenar de plata, etcétera. Este tipo de cosas le hacen daño al periodismo. ¿Cómo es posible que un editor en el diario Expreso permita que un editorialista impute delitos falsos a otra persona sin fundamento alguno? Eso no puede seguir sucediendo. Por eso te digo, ya ese periodismo se volvió caduco, se volvió pestilente, ya no existe, la gente se aleja de eso. Pero en cambio, la respuesta no es que haya mejores medios en otro lado. El problema es que no hay respuesta del otro lado. Y por eso es que se creaba o sea, existían los medios de comunicación públicos con todos los errores que pueden haber, pero generaban un modo distinto de hacer periodismo variado, plural, abierto, con una postura muy clara también, por supuesto, en algunos casos más radical que otras, pero al menos tenía cabida. Pero obviamente ellos decían, los Martín Payares, los Roberto Aguilar, etcétera, etcétera, que por ejemplo el telégrafo no se leía. Y cuando nosotros verificábamos las ventas, teníamos más ventas que los otros periódicos, pero ellos instauraron la idea de que nadie leía. La página editorial del telégrafo en la web era la más leída de todos los diarios. Nosotros llegábamos a tener incluso 100,000 visitas diarias a la página editorial, mientras que en el comercio, el universo, que se precian de ser los grandes medios, no llegaban ni a 1,000 ni a 2,000 diarios. Y eso está verificado. Yo les pedía que me hagan una auditoría para que no estemos hablando sobre la nada. Y por eso me parece que hay un desprestigio y por eso es necesaria la existencia de medios públicos, que obviamente ya no va a ser igual que antes, porque ya no será lo mismo tener el telégrafo impreso, la radio pública, no sé qué tendremos que hacer, pero creo que hay que crear medios públicos para una nueva época, para una nueva era en la que se generen otros procesos de comunicación más participativos, más interactivos, no solamente en el plano del entretenimiento, sino de la información. Y un detalle muy importante, para que exista también espacio para la cultura. El Telégrafo fue el único diario que tuvo por más de 5 o 6 años un suplemento cultural. Los demás se han olvidado de la cultura, pero los escritores, los artistas, los intelectuales se precian de que de vez en cuando les toman en cuenta en sus medios. En el Telégrafo tenían un espacio que fue uno de los más leídos. Y eso desapareció, porque por supuesto a los medios de comunicación la cultura no les da plata, no les es rentable y por lo tanto no existen. Pero un medio público tiene que tener eso. Y por eso, por ejemplo, en Radio Pichincha, en Quito, hay espacio para el rock, para la cultura, para los animales, para las ecologías, etcétera, etcétera, y funcionan. Pero claro, los payares y demás, lo único que hablan es del noticiero y de las entrevistas. Pero toda la parrilla, en cambio, se distribuye de tal manera que genera, para bien o para mal, o para les guste o no les guste, una dinámica más diversa, más plural, más abierta, más horizontal incluso con la gente. Entonces me parece que sí, esta es una preocupación, pero además yo voy a decir con absoluta claridad, porque no tengo empacho de decirle, yo quiero que gane Luisa González, también para retomar la comunicación pública, pues, para que retomemos los medios públicos, para que el edificio del telégrafo no quede votado como está votado, para que se estructure de otra manera esta comunicación entre todos. A mí me parece que eso es muy importante y por eso quiero que gane Luisa González. Indudablemente, y todos los que estamos en este rol de querer recuperar no solo la comunicación, sino el país, debemos hacer conciencia que esa es la opción para que el país cambie, para que el país cambie como a donde tiene que llegar. Porque Orlando, estamos en la peor crisis, yo lo dije al principio, social, política, económica, y no pasa nada, el señor Lazo paseándose y todo el mundo paseándose, sicariato por todos los lados, muertes. El tema de Fernando Villavicencio, no sabemos qué pasó, no sabemos qué pasó con el alcalde de Manta, no hay un informe, una fiscalía que no dice nada, que se guarda toda la información porque dice que es reservada. Aquí hay otra situación, y yo creo que todavía tengo como 7 minutos contigo, porque me dieron 30. Ya. No tengo 7 y lo quiero aprovechar bien. Entonces, Orlando, si bien el Ecuador está cogobernado por una mafia, y de acuerdo a las investigaciones es real el tema, un asesinato de un Cherres, que no se sabe quién lo asesinó, que cogen a 5 pero al siguiente día salen, que cogen a 3 y nuevamente salen, y en fin, es decir, todo un encadenamiento para no llegar a nada, para desconocerlo todo. Orlando, en esa situación el país, ¿hacia dónde va? ¿Y qué es lo que va a pasar si también llega Luisa? Porque habrá que aplicar
políticas de seguridad en los ciudadanos, políticas fuertes. Mira, si de ganar Luisa González se produce todo esto que estás mencionando, yo creo que es el gobierno más difícil que le toca a cualquier persona, independientemente de la postura. Obviamente, si es de izquierda, con mucha más razón. Por dos razones. La primera, porque hay una crisis institucional, no solamente es la Fiscalía, no solamente es la Procuraduría, no solamente es la Contraloría, no solamente es el Consejo de la Judicatura, es que instituciones tan fuertes y que en su momento eran tan prestigiosas como las Fuerzas Armadas o la Iglesia, por ejemplo, atraviesan por crisis muy, muy complicadas. Y esto hace que un gobernante, si no se para duro, como se dice vulgarmente, si no tiene acciones contundentes, inmediatas y de alto contenido popular, no dudes que se organizarán todos los ataques y todas las estrategias para desprestigiarlo y tumbarlo, como está pasando, por ejemplo, con Gustavo Petro en Colombia. En estos momentos es así, así se vive en Colombia con esta amenaza permanente de que cualquier rato se lo tumban, o lo que se vivió en su momento en Argentina. Pero volviendo al Ecuador, te diría, esa es una primera parte. La segunda parte tiene que ver con el tema económico de la gente. La situación de la gente es muy lamentable, muy dolorosa. El señor Guillermo Lazo, no sé en qué país vive, él dice que no es tan grave la situación de inseguridad y que él va a dejar las cuentas saneadas de la economía del país, y a mí me parece que eso es absolutamente falso, perverso y además indolente con la gente. Él quizás habla porque el Banco de Guayaquil ha ganado más de 100 millones de dólares del año pasado, quizás habla porque sus socios en las empresas en que ha estado han ganado mucha plata. Las consultorías de última hora que se están haciendo a finales de este año ya para ganar 5, 6 millones, yo les invito a que vean los reportajes de Radio Pichincha con respecto a los contratos en CNT y otros más, que son altísimos. Eso es mucha plata para su gente, para su círculo. Así que si él habla por sus amigos, por supuesto que le ha ido re bien. Pero la gente la está pasando muy mal. Hay hambruna en este país y él dice que ya no hay desnutrición infantil, lo cual es falso, absolutamente falso. La desnutrición infantil no se puede medir por un periodo de 2 años. Eso es absolutamente falso. Para que se haga una medición efectiva de la reducción de la desnutrición infantil, tiene que pasar al menos 5 años. Eso dicen los expertos, no lo digo yo. Entonces, eso que deja este país, hecho pedazos, hecho trizas, para un gobernante sin poco apoyo, digamos, volvamos al escenario de que gane Noboa. Yo estoy seguro que en marzo, abril, junio del próximo año hay otro levantamiento indígena, va a haber otro levantamiento popular. Y evidentemente veremos ahí de nuevo a los actores perversos, hipócritas, sinvergüenzas que dijeron, no, 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 es que votar por Luisa González era un peligro, pero votan por Daniel Noboa y después tienen muertos en las calles, tienen presos de los... Eso pasó en octubre del 19 y en junio del 2022, con gobiernos que estos sectores de izquierda, incluso del movimiento indígena, no solamente de la CONAIE, apoyaron en su momento. Así que no nos hagamos los locos con eso. Y termino con esto, Richard, porque es muy importante. Yo creo que además el contexto internacional no le es favorable al próximo gobierno. Es muy difícil porque tiene compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Estados Unidos ha fijado una agenda para América Latina y en particular para el Ecuador muy atada a contratos, a acuerdos de orden estratégico con documentos de carácter reservado que solamente el próximo gobierno, si es el de Luisa González, por ejemplo, podrá saber en qué consisten esos acuerdos, esos tratados reservados que tienen con Estados Unidos. Y lo otro es porque es una región con muchas dificultades económicas, también el tema del petróleo, la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera. Entonces, es un escenario bastante complejo y yo digo, insisto, una cosa que es muy importante. Solamente un gobierno asentado y respaldado en lo popular podrá gobernar sin mayores complicaciones porque tendrá en qué asentarse, que es lo que hacía en su momento Rafael Correa. Por eso yo voy a repetir una cosa que dije en otro medio de comunicación, Richard, y es importante, tanto para Daniel Noboa, pero en particular para Luisa González, que nos muestren los 5 primeros decretos que tienen ya elaborados y escritos. Yo le pido a Luisa González, con todo el cariño que le tengo, con todo el respeto que le tengo, le digo, muéstreme los 5 primeros decretos. Dígame cuáles son sus primeros decretos, aquí escritos, redactados, y yo con eso puedo discutir con el resto del mundo. Yo, como Orlando Pérez. Es decir, si me muestra los 5 primeros decretos, que yo me imaginaría, pensaría cuáles son, yo diría, yo voy a votar por esta persona. Porque estoy seguro, y esto no me va a quitar nadie, que si me muestra el señor Daniel Noboa sus primeros 5 decretos bien redactados, para que no fallen en el tema constitucional y legal, no lo hay, porque no los va a tener. Ya sabemos que dice una cosa y hacen otra. Entonces, si tenemos los 5 primeros decretos y al debate van los dos con sus 5 primeros decretos de mano, en la mano cada uno con ellos, yo puedo decir, ya, porque esto se notariza, esto se verifica, y si ganan,
en las primeros 48 horas arrancaría otro proceso político en el Ecuador, si efectivamente esos 5 decretos corresponden a las necesidades del país. Claro, indudablemente. Con esos 5 decretos podríamos saber cuál es el rumbo que se va a tomar. Pero ahí hay 5 otras. digo no por hacer campaña, ¿no? 5. Definitivamente, Orlando. Yeah. Orlando, me da gusto tenerte. Solamente 2 minutos más para que me digas un tema que también es preocupante, porque aún no se resuelve nada. El Consejo de Participación Ciudadana está siendo perseguido en este momento, y con eso sí quiero cerrar, y perdóname que me extienda estos 2, 3, 4 minutos que te robe. Ese Consejo de Participación Ciudadana es el poder popular, Orlando. Mira, No el ejercicio de necesitan las participación ciudadana oligarquías. es un blanco, es un objetivo político estratégico de la derecha todo el tiempo. Es decir, desde el momento en que en Montecristi se planteó eso, que incluso era una demanda de las ONGs, pasando desde la CONAIE, todas las que han sido pagadas por la USAID, esa era una demanda de las ONGs, la participación, un espacio de la participación ciudadana, y ahora resulta que no les gusta, etcétera, etcétera. Pero yo creo que además es imposible que lo puedan destituir, es decir, tendría que haber una constituyente, podrán tumbarse a Allen Benberer y todo, pero lo que quieren es bajarse al Consejo de Participación porque saben que es un espacio de otra naturaleza constitucional y estatal que se debe sostener. Pero me parece al mismo tiempo que el mismo Consejo tiene que dar muestras de que está sostenido, blindado, preparado para afrontar estas peleas, y hay que dar las peleas. Me gustó muchísimo la presentación de Augusto Verduga esta mañana en la Corte Constitucional. Esa Corte Constitucional no le puede negar una revisión, una veeduría. Sería absurdo que ellos mismos, que hacen control, no se permitan ser al menos observados en el origen, que no es además ni muy transparente ni tampoco muy constitucional, que fue una imposición del señor Trujillo en su momento. Es decir, la misma Corte, por su propia salud política, pública, histórica, debería permitir que se haga una veeduría para saber hasta dónde lo que se decidió corresponde. Pero obviamente tenemos a los medios de comunicación, a los bobos, a los hijos bobos y demás, que estarán haciendo una campaña. Y tendremos, por supuesto, también al presidente saliente, por suerte, Guillermo Lasso, que también hablará del tema. Si él se solidariza con Nicaragua, con Brasil, con el pueblo venezolano, de cosas que él acá hace al revés, pues no esperaremos otra cosa que eso. Pero te añadiría un detallito más, nada más, Richard. El Consejo de Participación forma parte de esa disputa política entre lo que es ciudadanía y lo que es oligarquía. Esa es la realidad. No nos hagamos bolas en eso. El Consejo de Participación tiene que ser mejor robustecido, mejor armado institucionalmente, mejor trabajado sus procesos de dominación y designación. Sí, tiene que ser mejorado. A mí no me gustaban algunas cosas que se hacían antes, pero eso tiene que mejorarse nada más, porque ahí está la estructura clave de la disputa. Ciudadanía, oligarquía, ciudadanía, élites, ciudadanía, poderes fácticos de este país. Y con esto cierro. Yo puedo, como ciudadano, y tú conoces mucho esto de la participación ciudadana, pedirle al Consejo de Participación Ciudadana una veeduría ciudadana a la Corte. Es mi derecho, lo puedo hacer a través del Consejo de Participación, y el Consejo me lo tiene que facultar, ¿o no, Orlando? Es para cerrar porque hay muchas interrogantes en torno a este tema. Es que mira, cuando las veedurías vienen de las ONGs pagadas por la USAID o por la NET, sí son buenas. Cuando las veedurías vienen desde los medios de comunicación y desde la derecha mediática, ahí son buenas. Cuando la veeduría viene desde la iglesia u otras partes, parecería que están bendecidas por una sacrosanta verdad que no sé de dónde salió. Pero cuando un ciudadano común y corriente pide una veeduría y cumple con todos los requisitos que establece la ley de participación ciudadana y control social, parece que no les gusta. Entonces, a mí me parece que si algo además ha faltado en todos estos 6 años es un empoderamiento de la ciudadanía para pedirle cuentas, exigirle rendirle cuentas al pueblo ecuatoriano de las instituciones que no funcionan. Eso ha sido bastante grave. Claro, hay miedo, hay persecución, nos han montado juicios, nos han montado ataques, etcétera. Y eso, digo, sí, efectivamente la gente tiene miedo. Pero cuando algún valiente se atreve y lo coloca, en cambio le caen a palos. Por suerte, me parece que el día de hoy un juez revocó esa idea de que ya no se pueda continuar con el proceso de designación y de selección de los candidatos y designación del nuevo contralor, y creo que se puede avanzar. Esto fue un golpe contundente contra todos aquellos que querían bajarse la designación de contralor porque saben que hay un puntal muy importante para eso. Por lo tanto, la participación hay que afirmar,
los procesos de participación hay que mejorar, los procesos de designación y selección de autoridades hay que mejorar, hay que pulir, que sean lo más transparentes posible, sí, siempre, todo el tiempo, pero efectivamente, como digo, insisto, esta es una disputa entre ciudadanía, oligarquía y poderes fácticos, así de simple.